Bien, entonces les decía, vamos a tratar de ver esos ratios financieros. Más que nada, estos ratios financieros también están, o se puede hablar de ellos por medio de lo que nos indica incluso una página web que es del mismo gobierno, que es la superintendencia. Un momentito, ratios financieros Ecuador. Vamos a poner con minúscula. Aquí en la Supercías mismo está. En la superintendencia de compañías están detallados. Y a ver, ¿de qué más me corresponde? Liquidez corriente, capital de trabajo. Básicamente todo según. Ya, ahora dónde están. Aquí están. A ver, estos ratios financieros se dividen en lo siguiente. Primero, por su factor de liquidez, por su factor de solvencia, por su factor de gestión y el último ratio por rentabilidad. Ajá. Esa es la clasificación por sus factores. Por indicadores técnicos tenemos dentro de la liquidez, liquidez corriente y prueba ácida. La liquidez corriente, ¿qué mide la liquidez corriente? Mide cuánto dinero tiene la empresa para manejarse y para poder trabajar diariamente. La prueba ácida viene a ser un instrumento más riguroso con respecto al anterior para medir si la misma tiene suficiente liquidez, ¿no? Que básicamente la prueba ácida es muy parecida a la liquidez corriente, pero restando el valor de los inventarios. ¿Por qué se restará el valor de los inventarios? Porque la liquidez habla del dinero en efectivo, ¿no? Pero a veces los inventarios pueden ser que permanezcan. Por lo tanto, un segundo, Nancy Chuquén. Por lo tanto, se le intenta restar este rubro. Ya. Ustedes ya han de haber visto los ratios financieros antes, ¿verdad? De hecho, yo creo que les he hablado de eso ya. ¿Hola? Viste, este semestre nos estaba enseñando la licenciada Janet. Bueno, entonces sí los han estado viendo incluso, ¿no? Bien, entonces continúo, ya hablamos de estos de aquí. Eh, Esto de aquí realmente lo que hay que aprender es a interpretarlo. Ya, a ver si aquí mismo está. Ejemplo, la liquidez corriente, que es el que nos corresponde ver. Aquí está. La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus vencimientos a corto plazo, estando influenciada por la composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las empresas. Verán, estos ratios se miden no solo en un año, se tienen que medir en varios años para que eh, sea un estudio valedero o que nos quiera decir algo. Déjenme buscarles un ejercicio. No sé. Por la parte mala de Plinio me dice. A ver, vamos a ver. Este de aquí es un ejercicio que hicimos con los compañeros. A ver si este ya está corregido porque parece que no es el final igual. Verán. Aquí está hecho un análisis vertical. Esta no me sirve todavía. Esta no. Lo que quiero. Aquí está. Tampoco. Ah, está con las NOF. Esta es otra cosa. Este es otro indicador. Lastimosamente es otro indicador. No. A ver, pues sí. Aquí están ratios financieros. Clientes, no. Inventarios. Proveedores. ROA. Ay, no está justo lo que quiero.
Pero bueno, aquí están algunos y con esto me voy a dar una idea. Verán, la interpretación de estos ratios se la hace de manera similar. A pesar que, bueno, por ejemplo, en los clientes eh, se habla en días, ¿sí? En cambio, el de liquidez se habla en dólares. Vamos a... No entiendo por qué no está, pero... Déjenme ver si encuentro otro ejercicio en un momento. Acá está análisis de ratio financiero. Proveedores. ROI. Ciclo de efectivo. No, este tampoco es. Ya, esto no puede servir. Ya, aquí tenemos. Aquí tenemos una interpretación. Bien, aquí tenemos otra vez. Activo circulante sobre pasivo circulante. Esto es lo que hay que tomar en cuenta. Esta razón exige una relación de 2 a 1. O sea, se lo tiene que interpretar de la siguiente manera y eso casi que no suele cambiar. Por cada, así lo tienen que hacer cuando ustedes hagan el análisis, cada dólar invertido se tiene para cubrir, a ver, cada dólar, no invertido, por cada dólar de deuda se tiene para cancelarla y la empresa cuenta con un valor adicional de $1. Ya, entiéndase esto. A ver, anteriormente, por ejemplo, en este caso que dice de 2 a 1, se leería de la siguiente manera: por cada dólar de deuda que se tiene para cancelarla, a ver, por cada dólar de deuda, no está bien determinado. Por cada dólar de deuda se tiene lo suficiente necesario. La empresa cuenta con lo suficiente para cancelarla y además se tiene se permite un valor adicional de $1. Así, entonces por cada dólar de deuda se tiene, como que se tiene de deuda, por cada dólar de deuda que tiene la empresa, dólar de deuda que se tiene
empresa cuenta con lo suficiente para cancelarla y además se permite un valor adicional de $1. Listo, ahí sí estaría. Ahí sí estaría para leerlo. Bien, así tendrían que colocarlo, pero ahí va la otra cosa. Depende de la situación, porque aquí vamos a leer lo que dice. Actualmente, debido a la utilización excesiva del dinero y considerando la situación económica del país en general, esta puede ser menor. O sea, se puede permitir un valor menor que la relación 2:1, considerando también el giro de la empresa para poder de esta manera dar una buena interpretación. El giro de la empresa. ¿Qué será el giro de la empresa? El giro de la empresa, ya que no estamos muy activos para dialogar, bueno, me lo respondo yo mismo. El giro de la empresa viene a ser la actividad a la que se dedica esta empresa, o sea, la actividad comercial que tiene la misma, ¿no? Entonces, depende mucho de eso también, depende mucho de eso. Antiguamente o anteriormente se creía que simplemente con la relación 2:1. Ahora, como ya sabemos, las empresas, por lo general, al menos ahora con esta situación en la que estamos, se les complica bastante. Y aparte de eso, depende mucho del giro del negocio. Para poder detallar con mayor exactitud, hay que tomar en cuenta también hay que tomar en cuenta una serie de valores, o sea, estados financieros de año 1, 2, 3, 4. Cuando ustedes, de hecho, cuando van a hacer un proyecto, ya van a trabajar con algún proyecto, con algún ejercicio grande, tienen que tomar en cuenta por lo menos para que el estudio tenga peso, tienen que por lo menos trabajar con unos 4 años, unos mínimo 3. De otra manera no será suficiente para poder dar un valor. A ver, un veredicto. A ver, una cosa. ¿Cómo calculan las razones financieras de varios años? Asimismo, toman el activo circulante del año 1, el pasivo circulante del año 1 y sacan la razón líquida, ¿no? Sacan la razón líquida. Después de eso, hacen del año 2 el mismo proceso, del año 3 el mismo proceso y del año 4 el mismo proceso. Entonces, lo que tienen que tener son las razones financieras, los estados financieros. Necesitan los estados financieros de varios años para llegar a un análisis también. ¿Qué necesitan? Estados financieros de varios años. Eso es lo que necesitan las personas que se dedican a hacer análisis de todo esto. También necesitan las notas en los estados financieros. Porque les comento, hay casos también en que puede ser que la empresa justo ese año tenga nada más, salga así. Por cada $1 de deuda que tiene la empresa cuenta para cancelarla y además se permite, pongámosle 0,01 un centavo de dólar para cancelar esa deuda, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que esa empresa está bien en liquidez o no? Vamos a preguntar a Oscar. Hola, Oscar. Dígame, yo. Con respecto a este caso en particular, en que suponiendo se llegó a la conclusión, sacando los cálculos, ¿no? En que la empresa sí tiene, o sea, le salió 1.1, ¿no? Le salió como resultado 1.01, o sea, sí tiene para pagar la deuda, ¿no? Pero tiene nada más un centavo adicional para cualquier otra actividad. ¿Estará bien eso? ¿Qué dice usted? ¿Se podrá llegar a una conclusión simplemente con ese dato? De que
puede hacer la actividad O sea, la cuestión es que si está bien ese indicador, si demuestra que la empresa está marchando bien en cuanto a la liquidez. mm, parece ni decir que se puede estar marchando bien la empresa, pero se necesitaría un suficiente adicional para poder invertir. No hablamos de invertir, suponiendo también que ya somos parte de la empresa, ¿no? Donde tenemos este indicador. Vamos a hacer una tablita también para que me... Vamos a ver qué pasa si estamos así también. Insertar. Como les digo, de unos 4 años tendríamos que hacer también, ¿no? Vamos a hacer de unos 4 años. Aquí tenemos año 1, año 2, año 3, año 4. Tenemos lo siguiente va a tocar hacer otra. A ver. Una razón líquida. Razón líquida, ¿no? A ver. Liquidez corriente. Liquidez corriente. Cuando estudiaba le decía razón líquida. Bien, entonces, si tenemos estas razones financieras en el año, tenemos así 1,20, 1,40, 1,35 y ahí tenemos 1,01. Si ven, ahí uno ya puede llegar a una conclusión, o uno puede, o el que está haciendo esto puede decir algo está ocurriendo aquí. ¿Qué opinan del año 4 ahora sí, señor Murillo? Ya me decís yo. Ahora sí, ¿qué opina con respecto a este dólar 0,1 que dice aquí? Que salió de liquidez corriente. Te diría que, como quien dice, en el cuarto año no hay un buen rendimiento económico por parte de la empresa, tal vez. O sea, ahí se hablaría de que la liquidez no está tan aceptable, ¿no? Pero por eso les digo, o sea, ¿cómo solo hacer un análisis solamente con una razón? Porque puede ser que ese año, porque es verdad, mire, dólar 20, o sea, 1,20, 1,40, 1,35. Si es que supera $1, la empresa tiene para pagar las deudas, eso significa, ¿no? Si supera $1. Aquí ya tiene 20 centavos para cualquier otra cosa. Aquí tiene 40 para cualquier otra cosa. Aquí tiene 35. Pero aquí solo tiene 1 centavo. Puede ser que decidieron invertirlo, decidieron arriesgarse y decidieron invertirlo, pero para eso tengo que ver otras razones financieras. Pero de momento esto ya es una alerta. Si yo no miro nada más de esto ya sería una alerta. Pongo en rojo, algo está pasando por ahí. Porque si yo saco un promedio el próximo año tampoco va a ser muy grande. Hoy le hago un pronóstico, como con las herramientas que estábamos viendo en presupuesto, le hago un pronóstico y van a ver que no va a ser tan elevado el del próximo año. Entonces tenemos que tratar de detallar eso, ¿no? Al momento ya de escribirla, de interpretarla, al momento de la interpretación individual se la asigna de la siguiente manera, ¿no? Por cada dólar de deuda que se tiene, la empresa cuenta con lo suficiente para cancelarla y además se permite un valor adicional de 1 centavo de dólar. Así se interpreta esto, ¿no? Y si tuviera, y de ahí va el resto también, ¿no? Usted le pondrá, esto es preocupante ya que apenas puede cubrir sus deudas. Ajá. Y así la sigue extendiendo, ¿no? Pero esto que está aquí básicamente es lo principal, lo que tienen que saber al momento de hacer la interpretación.
Preguntas con respecto a eso. Le dicen, no puede ser que ese año ya no hayan hecho mucho endeudamiento, pues le dicen. No, de hecho puede ser que se hayan endeudado más mejor. Lo que pasa es que, mire que nomás se mide activo circulante y pasivo circulante. Y los activos, ¿cuáles son los activos? A ver. No me- Efectivo, banco, Ya, cuenta. vamos a hacer rapidito. Tesorería. Vamos a hacer solo con efectivo, $100,000. Y con banco, 200,000. Ya, como pasivos circulantes, ¿cuál podrían ser? Cuentas por Sí, documentos también. Cuentas por pagar. 50,000. Proveedores. Y proveedores. Pensar que por ahí mismo va a reaccionar. Pongámosle 100,000 más. Pongámosle, me paso si le pongo 100,000. Pongámosle 20,000 más. Ya, aunque no hay problema si me paso, ¿no? A ver, ahí el total de activos circulantes sería activo corriente o circulante. Es 300,000, ¿verdad? Sí, ¿cuánto será? Pasivo circulante es 270,000. Sí. Ya, entonces vamos a aplicarle 300,000 dividido para 270. 1,11. 1,11. ¿Será esto bueno? ¿Será malo? ¿Será beneficioso? ¿Cómo se interpreta? Primero la interpretación de cabecera, ¿no? Por cada dólar de deuda que tiene la empresa, cuenta con lo suficiente para cancelarla y además se permite un valor adicional de 11 centavos. De 11 centavos. De 11 centavos. Dice, Y esto podríamos decir que es preocupante, o bueno, habría que analizar más cosas, ¿no? Pero de momento esta es la interpretación de cabecera, ¿no? Esto siempre, bueno, a menos que pase lo siguiente. Pero dígame, me decía algo, Manzano. No, Chuquián algo decía. Chuquián. sí, dicen en esa cuestión de análisis, porque dice, además se lo permite. ¿Quién lo permite? ¿No sería que además tiene un 0 centavos, un dólar o 25 centavos adicional? ¿Dónde estaba? Se permite. O sea, la misma empresa donde se permite un valor adicional de 1 centavo. ¿Cómo quiere ponerlo usted? Además, Sería y además cuenta con puede ser, además un cuenta, ¿no? centavo adicional. Además se cuenta. Sí, estaba tratando de buscar una palabra que se adapte ahí, ¿no? No, es que la empresa cuenta con. No quería repetir la palabra, por eso le puse así. La empresa cuenta con y además cuenta con. No quiero repetir la palabra, búsqueme otra palabra y le ponemos. Y además José, posee, muy bien, un valor adicional de 1 centavo. De dólar en este caso, ¿no? Bien, ¿qué pasa si las deudas son superiores? Pongámosle acá 300. Pongámosle que fuera así, 370,000. ¿Qué pasaría? 300,000 dividido para 370,000. 0,81. ¿Cuánto le falta para cubrir su deuda? Bueno, por cada dólar de deuda, la empresa Le faltaría 19 centavos todavía para cubrir cada dólar. sería entonces así. A la empresa le faltaría 19 centavos, 0,19 centavos para cubrir su deuda y trabajar, ¿cómo sería? Y realizar sus actividades normales. Sus actividades
Normal. Esto sí es alerta roja, esto sí es terrible. Por cada dólar que se tiene, a la empresa le faltarían 19 centavos. De hecho, Tendría que endeudarse menos ya. mira, esto de aquí esto sí ya no puede ser bueno, esto es terriblemente malo, de hecho, ¿no? O sea, si pasa de dólar como quiera se le puede decir que es preocupante, pero esto ya no es nada bonito. O sea, no tiene para cubrir sus deudas, quiere decir, ¿no? Ya no es nada normal, pues ya le Ya no, ya ella está en estamos rumbo peligro. a la Así pérdida. es, porque de acuerdo a los datos dice que tiene más deuda que lo que tiene de dinero. Entonces es preocupante, cuanto menos preocupante. Dicen, pero cuando se empieza un negocio puede ser que estemos ahí Buena cerrando, observación, buena por lo que observación. decimos. Pero Buena observación, porque realmente esto puede estar así, ¿verdad? Es preocupante, sí, ¿no? Por eso digo, es sumamente preocupante, pero supónganse que ustedes analizan 4 años, por eso les digo que tiene que haber varios años de análisis, y tienen así, 89, 0,99, 1,10. ¿Creen aquí que habría algún problema? Este es el año en el que inició la empresa y este es el año actual. no creo porque, imagínense, porque tuvo que adquirir, pues, Claro, y y tuvo que ahí, endeudarse y ahí primero. es donde más se endeudó, pues, ¿no? Pero si el problema o si la empresa fuera solamente así y continuara el mismo 0,89, 0,89 y no hay ninguna esperanza siquiera, No hay un rendimiento, entonces estamos mal, pues. ahí, entonces todo eso hay que tratar de analizarlo, ¿no? Ahora también los análisis van en función de la persona, decía también un profesor, porque hay varios escenarios, hay el inversor optimista, inversor neutro y el inversor negativo. El inversor optimista mira un número bajo y piensa que rápidamente se podrá recuperar, ¿no? El inversor neutro tiene la capacidad de decir, bueno, no corre mucho riesgo, ¿no? Y el inversor negativo mira un indicador que esté, por ejemplo, así. Mira un indicador que esté 0,89, 0,89, 1,20, 1,19 y ya dice, esto no se va a recuperar nunca. Dice, no, yo me salgo de esta empresa. Bien, entonces depende también del tipo de inversor para tratar de hacer el análisis, ¿no? Pero claro que sí, claro que siempre tiene que ser por medio de todos los datos que se puedan tener. Ya, entonces ese sería la liquidez corriente. La liquidez corriente. Por lo menos la liquidez corriente sabe tener, pero eso sí, el valor de 2 a 1, ¿no? O sea, por cada dólar de deuda tiene para cubrir y tiene uno adicional. Ese sabe ser el común denominador de ese ítem. Pero hay varios tipos de empresas también, ¿no? Puede ser que alguna empresa no le gusten las deudas y tenga mucho más elevado su ratio de liquidez. Los activos. Ajá. Ya, a ver, vimos cuando está bajo, pero no vimos cuando está alto. Supóngase que el ratio de liquidez esté así. 12,5 y 18,19. ¿Qué opinan de ese ratio? ¿Estará perfecto? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Está súper bien, pero ahí ya tiene más posibilidades, también dicen, de no endeudarse. Ya. Ahí va, otra cosa. Tienes liquidez. Aquí, Es entre comillas, está bien, ¿no? ¿Cómo se le diría ahí? Pero tiene que invertir. Exacto, ese es el problema. Aquí tiene por cada dólar de deuda, bueno, no le faltaría, sería, la empresa cuenta con Tiene bastante superávit, entonces así es, y tiene 17 dólares con 19 para invertir en alguna situación. Y ahí usted dice, ahí usted le añade, sin embargo, no está invirtiendo como se debe porque tiene el dinero estancado. O sea, tiene demasiado dinero guardado ahí, por gusto. Esto cambia cuando es un banco también.
Los bancos suelen tener más liquidez en su, en sus ratios. ¿Por qué será esto? Porque tal vez hay muchas personas que invierten en eso. Em, lo que pasa es que ellos trabajan es con el dinero mismo. El dinero es como su mercancía. Tiene que tener suficiente liquidez. ¿Qué pasa si un banco comienza a decir, no, no hay, bueno, a veces sí dicen, no hay sistema, te dicen. Y si lo hacen tan seguido, algo raro este banco, ustedes se comienzan a pensar, ¿verdad? Entonces, el banco siempre suele tener un poquito más de liquidez por esta misma razón, porque por su naturaleza del negocio, por su giro del negocio. Así es. Bien, eso es en cuanto a la liquidez corriente. De ahí va la otra liquidez que es la prueba ácida, que le llaman la prueba ácida. A la misma liquidez corriente hay que restarle el valor del inventario. Hay que restarle el valor del inventario. Vamos a calcular por aquí. A ver, hagámoslo directamente. Ya saben por medio de fórmula cómo es. A ver, aquí está. Prueba ácida. Activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero en principio el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel dependiendo del tipo de empresa. Ajá. En este indicador muchas veces suele estar por debajo de 1, pero también es preocupante si está por debajo de 1. Siempre va a ser preocupante. Al respecto de este índice cabe señalar que existe una gran diferencia por razones obvias entre lo que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial que para una empresa comercial, pues de acuerdo con su actividad las cantidades de inventario que manejan son distintas. Cuenta con diferente influencia en la valoración de la liquidez. Así es. Aquí lo que también nos indica es que para una empresa industrial maneja otros indicadores que con respecto a otro tipo de empresa, ¿no? También se mide en dólares. Entonces ya sabemos que este ratio también se mide en dólares. Ya tenemos dos ratios, ¿no? Liquidez corriente y prueba ácida. Este ratio también se mide en dólares. Se mide en dólares. Y va a salirles un valor. Siempre la prueba ácida va a ser menor a la liquidez corriente. Si le sale un valor más alto, 5 en este caso, 16, no, pongámosle 10, 11. Siempre el valor de la prueba ácida va a ser menor que el de la liquidez corriente. Y con esos ratios ustedes pueden ir trabajando, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, hasta ahí sí comprendo. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con datos reales. La vez pasada se les asignó la empresa a ustedes, ¿no? Dígame, No dicen. escuché. No se les ha asignado empresas a ustedes. Mm, ¿Cómo? Van a sacarle ratios a estas empresas. Ya les voy a asignar. Ya ustedes saben cómo se saca eso. Cierto, les quería felicitar por sus trabajos de presupuesto. Me sorprendieron bastante muchos de ustedes. Me sorprendieron. A ver, no la supo, no. Me llamó la atención algunos de sus trabajos.
Les mandé a hacer con familiares, era, ¿no? El del flujo de efectivo de una empresa, o sea, más que una empresa, era de una actividad agrícola, de una actividad comercial de su localidad. Me sorprendieron. Me llamó la atención uno de las yucas que se ha sabido cosechar cada 6 meses. Eso es cierto. ¿Quién me da fe de eso? Sí, es cierto, ingeniero, ahí depende de qué yuca sea, porque hay unas que cultivan a 3, 6 Mm. al año. Ah, ya, ya. Sí, había Hay unas yuca yucas amarilla, hace. yuca blanca. Pero decía que en algunas cuadras hacía $4,000, imagínense, vendiendo yuca. No quedé asombrado, digo, wow. A ver, no, estoy mal con esto. Me quedé asombrado de cuánto se iba a hacer. Pero así mismo era una gastadera que salía ahí. Había otro factor también. De hecho, en la hora del presupuesto les proyecto algunas cosas de eso. Para que vean las cosas que me llamaron la atención y que son datos muy interesantes que ustedes han tenido. Estos no son ustedes. A ver. Bueno, aquí está. No por grupo esto. El carajo. Hasta ahí llegó esto. Me quedo. ¿Qué pasó? Ahí fue. Karen Parra. Jessica Manzano. Ya falta alguien, ¿no? Están todos. Murillo falta. Carraga y Murillo. Esto de una vez les asigno empresas. Y serían las siguientes. De acuerdo al ranking. No puedo escribir aquí. Vamos a ver estos ratios financieros de todas ellas, ¿no? Las 100 primeras empresas de Ecuador. Tenemos como primer lugar Corporación La Favorita. Señor Jorge. La Favorita. Tenemos parte de Corporación La Favorita. Tenemos Pronaca, Nestlé, Cervecería Nacional. Para Luis Arboleda, la Cervecería Nacional. Rita Monar. Holcim. Coca-Cola. Holcim. Coca-Cola. Unilever, Conecel, Corporación GPF. Unilever, Conecel, Corporación GPF. Arca Continental, La Fabril. La Fabril. Ven, te sale Spring Company. Movistar.
Movistar 3M Ecuador. Movistar 3M Ecuador. No te escuchaba ese 3M. Corina, creo que ya le di. Ya le di puntero. ¿Cómo eso? Eliminar. Ya Manzano también ya está. Nestlé. Douglas ya está, no. Douglas falta. Douglita, ¿qué empresa se le da Douglita? Bacari, Consorcio Novis. Novis. Ahora entiendo por qué me estaba diciendo este Consorcio Novis, este estudiante. TIA y Toyota. Mira, ¿qué es que estoy diciendo? Toyota. Ya falta una más. Y General Motors en Ecuador. Ecuador, porque ahí es a nivel mundial eso. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Se me fue la conexión. Mira, yo pensé que ya no iba a dar clase porque ya la mayoría se salían, la estaban esperando. Era que me avisen, pero no me avisan. Yo hablo y hablo. Ya igual ya no se vuelvan a unir los demás. Ya les voy a subir la tarea nomás. Ya, ingeniero, porque Karen dice que donde ella se ha ido la energía y también se fue. Algo puede ser. No sé qué mismo fue, pero acá también algo pasó. A ver. Y a mismo vuelta nos reunimos a las 3:30, ¿no? Sí, para presupuesto. Uy, no me deja. Ya, yo le subo le cargo la tarea y ahí terminamos. Yo hablo y hablo.